Disclaimer. Este vídeo está hecho desde una perspectiva anarcocapitalista e informativa. Hace poco estaba en clase de macroeconomía cuando el profesor nombró que las armas de fuego deberían estar prohibidas ya que llevan a la violencia. Y es que no hay más que ver a países como Estados Unidos lo mal que están por culpa de ellas. Un compañero de clase rebatió al profesor diciendo que eso no era así. Decía que las armas de fuego hacían al país un lugar más seguro. Que no hay más que ver a Suiza, con la gente armada hasta los dientes y uno de los países más pacíficos y más ricos. En cambio, países como Brasil, con las armas prohibidas, tienen más asesinatos por estas. Mucha gente se rió del comentario, como que decía disparates, y es que si te pones a pensarlo en frío, ¿quién diría una locura así? Que llevar armas hace a las sociedades más seguras, si las armas son letales. Bueno, horas antes de eso le había dicho a ese mismo compañero que necesitaba ideas para vídeos, y sin darme cuenta en clase acaba de surgir una. El que los ciudadanos porten armas hace la sociedad un lugar más seguro. Veámoslo. Vamos a dividir el vídeo en dos partes. Primero trataremos argumentos a favor del libre comercio de armas de fuego, y después hablaremos de los argumentos en contra de estos, con una pequeña refutación. Beneficios de las armas de fuego. Igualdad de condiciones. Cuando hablamos de permitir las armas de fuego es desde una perspectiva meramente defensiva. Las personas suelen estar en contra del asesinato, y quienes defienden legalizarlas no es para asesinar con estas, sino para poder defenderse de amenazas externas como un oso o un asaltante. Un argumento a favor de permitir las armas de fuego es que el que quiera hacer el mal usará cualquier cosa disponible a su alcance para hacer el mal, desde coches, armas de fuego o hasta armas blancas. Por tanto, quien esté dispuesto a cometer un crimen para asesinar, está dispuesto a cometer un crimen para obtener el arma en caso de que no estuviese permitido conseguirla. Es decir, si ya está dispuesto a saltarse la ley, ¿por qué no también se la saltará para conseguir ese arma de fuego y cometer su crimen? Por lo tanto, aunque estén prohibidas, no quita que personas con malas intenciones puedan conseguirlas. Eso es el mercado negro, amigos. En teoría, para algunos defensores de prohibir las armas, no hacen falta porque la policía ya está para defender al ciudadano. Entonces, por su lógica, ¿para qué permitir que los ciudadanos tengan armas si ya está la policía? Bueno, aquí surgen dos cuestiones. En primer lugar, dejaríamos a la gente indefensa ante las fuerzas del Estado, haciendo más fácil someter al pueblo, y eso nunca es bueno. Esto daría tema para otro vídeo. En segundo lugar, saber que el 99% de las intervenciones policiales se realizan cuando ya ha sido cometido el crimen, delito el cual, si las armas de fuego no están prohibidas, da la opción a la persona agredida de igualarse en condiciones de su agresor y defenderse. Es tan simple como que el ciudadano bueno tenga la misma fuerza armamentística que el malo. Los malos siempre irán con armas, al contrario de los buenos que carecen de ellas. Pero si igualamos la balanza permitiendo a los buenos armarse, las cosas cambian. Según un estudio elaborado por los profesores James D. Wright y Peter Rossi, un 43% de los criminales encarcelados que entrevistaron confesaron abandonar su acto criminal porque creían o sabían que su víctima iba armada. Esto resulta muy beneficioso, debido a que con el simple hecho de tener un arma, las posibilidades de que te asalten se reducen. También un 57% confesó temer más atacar a una víctima armada que encontrarse con la policía, y el 99% de los criminales que se han encontrado con una víctima armada han acabado capturados, disparados, asustados o heridos. Esto nos da una información valiosísima. La psicología de los asaltantes cambia si las víctimas pueden estar armadas. Y no solo cambia su psicología, sino que también se reducirán sus crímenes. Específicamente, según su estudio, disminuyen un 4,1% los crímenes más violentos de media por cada 1% de aumento de la posesión de armas. No sé si el humano es capaz de comprender la magnitud de estos datos, así que los repito de nuevo. Por cada 1% que aumenta la posesión de armas, se reduce un 4,1% los crímenes más violentos. Y no solo los datos confirman que la posesión de armas reduce los crímenes, y es que se puede deducir por lógica que si a quien vas a tratar de robar va armado, quizás prefieres no robar y hacerte inspector de Hacienda para al menos robar legalmente. Fuera de broma. Se puede concluir este punto con un símil que me gusta mucho, y es el de las bombas nucleares. ¿Por qué no se inicia una guerra nuclear? Porque existe la posibilidad de que si le tiras una nuke al vecino, te caiga otra a ti. Lo mismo pasa con las armas, y es que no voy a sacar mi DC Rieger calibre 50 delante del mostrador al robar por si me saca el dependiente una AK-47. Lo mejor es no robar ante la posibilidad de encontrarme a una víctima con capacidad defensiva. Argumento moral del libre mercado. Tras nombrar lo que consideramos más importante, que es cómo se reducen los crímenes, pasaremos a un argumento meramente de libertad individual, pero no por eso menos relevante. Y es que, si dos partes están de acuerdo en comprar y vender armas de fuego, eso es el mercado, amigos, y nadie puede prohibirlo. Hay control de seguridad o impedimentos para comprar cuchillos, pero no son armas lo mismo. La misma lógica se puede usar con las pistolas.
Aunque el argumento de que es más difícil hacer daño con un cuchillo que con una pistola es bueno, pero ambos no dejan de ser armas. Por ejemplo, en una sociedad narcocapitalista, que es de lo que trata el canal, habría muchos factores que podrían variar sobre la compraventa de armas. Si nunca hubiesen existido los estados, quizás no existirían tanta innovación tecnológica en dispositivos que son más para matar que para defenderse, como los francotiradores o los tanques. Pero sí hubieran surgido armas para la caza y la defensa personal. De todas maneras, no piensen, queridos espectadores, que las empresas en un mundo sin estado venderían armas a cualquiera que respire. Tendrían incentivos a guardar su reputación sobre a quién venden, además de que las empresas de seguros tendrían un papel muy importante en estas transacciones, además de la cultura, riqueza, capacidad de seguridad privada, etc. Pero la conclusión es que en última instancia nadie debería poder prohibir una transacción. La seguridad privada y la educación. Es necesario mencionar que defender la libertad de portar armas de fuego no viene relacionado directamente con desear que todo el mundo esté armado hasta los dientes. Me explico. Es importante e interesante destacar la correlación positiva que tienen la riqueza y la buena educación con la seguridad de la gente. Nombro la seguridad porque, en última instancia, lo que busca permitir las armas es estar más seguro, ya que una de las prioridades del ser humano es evitar el peligro, y por mera lógica, a más renta tenga el pueblo para gastar, más podrá invertir en su seguridad. Ejemplos de estos pueden ser las alarmas antirrobo, los barrios privados, los coches blindados, las armas de fuego y los servicios de seguridad. Ya sea esta última mediante un barrio privado que esté bien protegido por una o varias empresas, un barrio abierto al público pero que decida contratar esas empresas para incrementar la seguridad, o que el gobierno de turno destine suficientes recursos a la seguridad. No necesariamente deberán ser privados estos servicios, podrían ser públicos, lo podemos aceptar, pero como estamos desde una perspectiva anarcocapitalista, aprovechamos para introducir el concepto de que las personas se pueden poner de acuerdo para contratar empresas que se organicen para tener cubiertas ciertas zonas. Esto, combinado a una sociedad sin necesidad de robar debido a su alta renta y muy buena educación, rebaja considerablemente los incentivos de las personas a tener armas en casa, ya que la probabilidad de que le ataquen es bajísima, sumado a la inmediata defensa del servicio de seguridad. Lo que no estamos en una situación así, de ahí que puedan ser útiles las armas. Podrían haber barrios con menos dinero que contraten empresas más baratas y por lo tanto se protejan menos, que pueden combinarlo entonces con tener armas en sus casas. Es compatible la seguridad privada con la tenencia de armas. Aquí entonces me gustaría introducir los dos ejemplos, Suiza y Japón. Ambos tienen una seguridad que, aunque sea pública, es bastante decente, pero sobre todo, aparte de su seguridad, son países con muy bajos niveles de precariedad y un pueblo súper educado y respetuoso. Tienen ambos países una cosa en común entonces, su riqueza y educación. Como resultado de esto ya es bastante improbable que alguien te agreda en estos países. Sin embargo, en Japón nadie tiene armas, mientras que Suiza es el país de Europa con los ciudadanos más armados. Pero en caso de que tu país no sea tan rico ni tenga tanta educación, como hemos dicho anteriormente, dar la posibilidad de armar a los ciudadanos puede mejorar mucho las cosas. Respondiendo a argumentos en contra. Una vez defendida la postura, toca como siempre responder a argumentos muy buenos que se suelen nombrar en contra de legalizar las armas. El ciudadano loco y tiroteos en los colegios. Un muy buen argumento que creemos que es honrado de reconocer es el del ciudadano loco que puede sacar una pistola y terminar con una vida fácilmente. También lo uniremos con el argumento de los tiroteos escolares, ya que suelen ser realizados por locos. A estos casos, normalmente se puede responder que sean legales o no las armas de fuego, puede igualmente la persona loca conseguir una para realizar su acción desde el mercado negro, pero es verdad que quizás sea más difícil y la probabilidad de masacre baje. Otra respuesta es que el loco hará daño con lo que sea. Le puede servir un coche, un arma blanca y todo lo que esté en sus manos. Al fin y al cabo no son las armas las que matan, sino a las personas. Por lo que si un loco tiene un machete o una pistola no deja de ser un peligro. Pero prohibir las armas de fuego no hará que el peligro deje de existir. El peligro es la persona per se, ya que el arma de por sí no mata. Al menos de momento. Pero debemos admitir que si varía el grado de peligrosidad, ya que no es lo mismo el daño que puede hacer un asaltante con una katana que con una AK-47. La tercera respuesta que puede surgir puede venir de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquellos estados los que han adoptado medidas para poder llevar las armas contigo, en un periodo de aproximadamente 5 años los episodios de tiroteos públicos acaban. Solo los estados en los que el asaltante sabe que no puede contar con defensa activa por parte del público en general, se siguen sucediendo tiroteos públicos. Del otoño de 1997 a la primavera de 2002, han muerto en los Estados Unidos 22 adolescentes en el colegio por armas de fuego. Y una curiosidad es que todas las muertes han tenido lugar en zonas denominadas gun-free, que son libres de armas, ya que el asaltante sabía que sus víctimas estarían indefensas. Por lo que los argumentos de que legalizar las armas llevará a que los loques maten más en público es un error. Según las fuentes, es todo lo contrario. Accidentes y suicidios. Un dato que mucha gente no sabe es que el 40% de las muertes con armas realizadas en Estados Unidos son suicidios. Este dato, sumado al resto que hemos expuesto en el vídeo, puede hacer que seamos conscientes de que quizás Estados Unidos, por su gran cantidad de armas, no es lo que pensábamos. Pero surge otro dilema, y es la facilidad de quitarse uno la vida con armas de fuego.
En países con dificultad para conseguir armas, el que se quiera quitar la vida deberá de buscar una manera efectiva y poco dolorosa. La única inmediata es el arma. Todas las demás pueden implicar una muerte no instantánea, y el que busque irse de este mundo quizás no quiere pasar por un proceso doloroso antes de acabar con su vida, por lo que no disponer de un arma de fuego cerca quita la facilidad de suicidarse, y por tanto reduce la cantidad de suicidios. Por lo que sí, lo peor de las armas de fuego puede ser la facilidad que tienen para acabar con una vida de un humano, incluso si es un daño autoinfligido. Accidentes. Los accidentes ocurren siempre. La vida es impredecible y nos podemos ir en cualquier momento. Los accidentes por armas pueden tener dos orígenes. Un fallo de estas, cosa que es muy improbable debido a los controles de seguridad, y un mal uso de estas. Lo que sí puede ser debatible es el mal uso de estas. En el año 2000, en Estados Unidos se detectaron menos muertes accidentales por armas de fuego que en 1903, teniendo en cuenta que el número de personas y de armas se ha multiplicado. Esto nos indica que la seguridad en relación con el uso de armas ha mejorado bastante, aprendiendo el respeto que hay que tenerlas y cómo manejarlas con máxima precaución. El empirismo demuestra, además, que quienes han estado relacionados con accidentes de armas de fuego están también implicados en temas de crímenes violentos, drogas y abusos de bebidas alcohólicas. En la inmensa mayoría de casos de accidentes de niños, sus padres entran en este perfil descrito, por lo que es más un problema de educación que de armas en sí. Normalmente quienes se dedican a estas cosas suelen estar en zonas de menor riqueza y educación, que son dos factores que tienen muchísima importancia en este vídeo. Si defendemos la prohibición de las armas por las muertes accidentales, podríamos prohibir también los coches o las piscinas, por ejemplo, ya que mueren más niños ahogados o en accidentes de tráfico en Estados Unidos que por el mal uso de las armas. Por lo tanto, podremos concluir que el mal uso proviene de una falta de educación de la sociedad sobre su respetuoso uso. De hecho, en Suiza todos los años hacen un festival en el que los adolescentes se reúnen para disparar y aprender a usar las armas. Conclusión. Esto ha sido uno de los vídeos más complicados de hacer para nosotros. Sin duda agradeceríamos muchísimo que nos sigas en YouTube, en Twitter y en Instagram, ya que el esfuerzo puesto en este vídeo, sobre todo la búsqueda de información y consolidación de un guión bueno y entendible, ha llevado muchísimas horas. Las armas son inherentes al ser humano. Comparados a otros animales somos débiles físicamente, pero en parte los hemos superado gracias a las armas, las cuales desde que existimos nos han acompañado a lo largo de la historia. A día de hoy ya no tenemos las armas a nuestro alcance, sino que las guarda y las monopoliza el Estado con el argumento de que nos defenderán. Pero como hemos defendido a lo largo del vídeo, esto puede ser un gran problema. Creemos que hay más razones para defender la libertad de llevar armas que para no hacerlo. Si piensas que no las hay, compártelas en los comentarios y nos encantaría que trates de refutar los argumentos expuestos en el vídeo. Nos vemos en Ancapia.